Buenos días. En el actual contexto de emergencia sanitaria, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, queremos ofrecer algunos lineamientos sobre la comunicación de riesgo, una herramienta fundamental para informar de manera correcta y responsable a la sociedad. Durante esta exposición vamos a desarrollar los siguientes temas: comunicación de riesgo, estrategia de comunicación de riesgo y la comunicación efectiva con el público y los medios. Comunicación de riesgo es una herramienta, como decíamos, fundamental en estas situaciones de emergencia, en este caso de la salud pública, y es una forma de prepararnos y de prepararse para responder a estas situaciones de riesgo o emergencias, también desastres. Por eso decimos, hablando de desastres y emergencia, que sus tiempos son siempre urgentes y requiere de una planificación, una preparación responsable, donde tenemos que tener en cuenta de que lo urgente es lo que la población necesita. Por eso nuestro aliado principal va a ser la comunidad. Escuchar a ellos, saber qué es lo que están necesitando. Por eso también esta comunicación debe ser rápida y debe ir readecuándose según las necesidades. Sabemos que en el caso de los riesgos o emergencias, las situaciones son cambiantes en forma permanente. Por eso hay que tener cuidado con la información. Las emergencias de salud pública también pueden crear incertidumbre, sensación de urgencia, alarma y confusión. Por eso que decíamos entonces de que la planificación del contenido, del mensaje que se va a emitir hacia la comunidad debe ser confiable y verificable. También tenemos que decir de que la comunicación de riesgo es la capacidad básica número 6 del RESI, es decir, del Reglamento Sanitario Internacional. Y en este marco, la OMS incluye las siguientes normas. Primero, la confianza. Segundo, el anuncio temprano. Tercero, la transparencia. Cuarto, la vigilancia de la comunicación. Y quinto, la planificación de una comunicación de riesgo. Bueno, si vamos a desplegar un poquito los ítems de la confianza. Por ejemplo, la confianza es fundamental en estos casos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que no exista un caos o un miedo o un pánico en la sociedad. ¿Y cómo se logra esa confianza? Hablando con la verdad. Es decir, hacerle sentir a la sociedad, a la población, a la comunidad, de que realmente nos interesa su bienestar. Es decir, en este caso, de que no enfermen y de que no exista el pánico ante una situación de riesgo de la salud. Tiene que ver entonces con percibir lo que la población está necesitando y también dar la información en forma actualizada, en tiempo y forma, como decimos, sin esconder esa información. No debemos esconder, porque cuando se esconden una pequeña información, ya empiezan los rumores y que son los que pueden llevar al caos, como decíamos. A más confianza, menos miedo, mayor adopción de comportamientos y prevención de la alarma y el pánico. En cuanto a los mensajes en esta parte de la confianza, como decíamos entonces, deben ser mensajes con contenidos, pero que de fuentes confiables. Es decir, en este caso nos estamos manejando con los organismos autorizados a informar paso a paso en el caso de la situación sanitaria que nos provoca en esta situación, que son el dengue, por supuesto, y el coronavirus. Vamos al otro ítem, que es el anuncio temprano. Este es un momento también muy especial, porque cuando antes se informe a la población, vamos a tener mayor confianza y evitar los rumores. También ese anuncio temprano, que seguramente van a hablar de la característica de la enfermedad, las medidas de prevención, puede salvar vidas. Por eso el anuncio temprano tiene mucho que ver en esta comunicación de riesgo, es decir, dar a conocer desde el primer momento lo que está pasando, lo que podemos hacer, y en cuanto a las medidas de prevención, ya sea en forma comunitaria, pero también desde sus casas. Alguna de las reglas del anuncio temprano es establecer los mecanismos de coordinación con socios y aliados
porque la falta de información no debe ser un argumento para retrasar la información. Es decir, en la comunicación de riesgo, ahora cuando veamos las distintas etapas para armar las estrategias de comunicación, tiene mucho que ver los aliados comunitarios que podamos tener, también las instituciones que van a formar parte de este equipo de comunicación para llevar adelante la información en tiempo y forma. La transparencia, también otro ítem muy importante que la OMS tiene en cuenta, porque la transparencia, como venimos diciendo, es fundamental para mantener esa confianza desde el inicio de toda esta situación de riesgo por la que estamos atravesando y que está relacionada justamente con la calidad, veracidad y claridad de la información difundida. Esta transparencia también tiene límites. La clave es balancear los derechos individuales contra la información pública, es decir, no transgredir los derechos de las personas cuando vamos a dar alguna información de diagnóstico o lo que se refiera a cada persona, ¿no? Eso tenemos que balancearlos también. Las barreras con las que podemos encontrarnos son argumentos económicos y políticos, los voceros no preparados, la falta de entendimiento y coordinación entre tomadores de decisión y personal técnico, miedo a admitir los errores, pero bueno, todas esas barreras debemos tratar de corregir, digamos, y eso se logra dentro del equipo, digamos. Por eso el equipo de comunicación de riesgo debe estar siempre permanentemente reunidos y en contacto, decir, con un mensaje único como para poder llevar tranquilidad a la gente. La transparencia de la que hablamos en acción, es decir, cómo decidir si la información debe o no darse a conocer públicamente. La divulgación de esta información ayuda a la comunidad afectada a protegerse a sí misma, tiene repercusiones en su sector económico, estigmatiza a una población, produce una mala imagen del gobierno. Bueno, todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta en el momento de armar, digamos, el mensaje unificado, verificable y real. También debemos escuchar las preocupaciones y necesidades de la población, por eso decíamos que la población es nuestro mejor aliado para el diseño de las estrategias a seguir. Imposible diseñar mensajes exitosos sin conocer lo que la población piensa y siente, y lo que le preocupa. Realmente esa percepción de riesgo que ellos tienen debemos conocer. Bueno, vamos entonces de la teoría a la acción. Decíamos cuáles van a ser las etapas para elaborar la estrategia de comunicación de riesgo, que son 5. La preparación, inicio, control, recuperación y evaluación. La comunicación de riesgo entonces es un proceso dinámico e integrado donde el principal aliado es la población, tanto como para la vigilancia y la respuesta adecuada. Bueno, la preparación. Todas las etapas son importantes, pero en la etapa de preparación justamente es donde se van a conformar los equipos, o se va a conformar el equipo de comunicación de riesgo, y son las bases que van a establecer justamente la confianza entre la población y las autoridades en un momento tan importante como es la de una situación de crisis o emergencia o catástrofe. Esta etapa, para conformar el equipo de comunicación de riesgo, tiene que haber por lo menos un pequeño análisis de la situación y las amenazas de la salud pública para poder planificar esas medidas ante los escenarios que se presentan, ¿no? Digamos que tenemos que conocer dónde, en el caso del dengue, por ejemplo, en qué parte de la ciudad, de la provincia, son las que más están atravesando por esta situación, tomar contacto con ellos, tomar contacto con los decisores políticos, con los líderes comunitarios y con otras instituciones que son los que nos van a ayudar en esta emergencia y, por supuesto, a tomar las estrategias más adecuadas. La otra etapa es el inicio,
cuando el público está ansioso, digamos, ya por saber de qué pasa, porque existen los rumores, debemos salir de forma inmediata. Es decir, ahí van a surgir, una vez conformado el equipo de comunicación, surgen los mensajes que decíamos ya que deben ser dinámicos en forma permanente porque se van readecuando de acuerdo a la situación sanitaria y su evolución. La información que salga hacia la comunidad debe ser sencilla, creíble, verificable, congruente y rápida. Y en la etapa de control, corregir los rumores, estar atento a las nuevas situaciones de readaptación de la información si fuera necesario. Después la otra etapa es la de recuperación, la atención. En esta etapa, por ejemplo, puede desviarse la atención de la gente hacia otros temas de actualidad, que no está mal, pero no debemos descuidar, insistir en la entrega de mensajes claves, reforzarlos si es necesario y bueno, y readecuarlos según, como decíamos, el momento sanitario. Y la evaluación sí es importante para ver cómo estamos trabajando, puede ser a través de entrevistas y encuestas de opinión, de manera directa a través de grupos focales también, pero la evaluación, como toda comunicación estratégica, es importante, es decir, planificar, y esa planificación siempre exige una evaluación. Bueno, hablábamos entonces de que en todo este proceso de la construcción, digamos, y de la planificación de la comunicación estratégica, tenemos que tener en cuenta esos 5 pasos, porque si no trabajamos estratégicamente y aplicando las bases, digamos, y las normas de la OMS, por ejemplo, en este caso también, podemos llegar se pueden producir una mezcla de mensajes, alarma y desconfianza, que es lo que debemos evitar. Porque por más que exista el peligro y sabemos que la situación es delicada, lo que debemos siempre prevenir son la confusión y el pánico. Realmente no es tarea fácil, pero debemos tratar de estar atentos al contenido del mensaje y que sea rápido, oportuno y veraz. O sea, siempre la veracidad va a ser basada en fuentes oficiales. Porque si no hay buena comunicación, puede haber, como decíamos entonces, un alto impacto social y económico, alta alarma de la población, incertidumbre, tristeza, miedo, enojo y ansiedad, porque son las percepciones que puede tener la comunidad, digamos, porque al haber una mezcla de información o confusión, o hay que tener cuidado también de no informar o comentar por ahí algunas informaciones que vienen no de fuentes oficiales. No hay que darle mucha importancia porque solo lleva a la confusión. Entonces, basarnos siempre en las fuentes oficiales autorizadas, los voceros que están autorizados a dar el parte diario. En este caso, en la provincia de Corrientes tenemos un parte del cual debemos estar atentos, y bueno, y en cuanto también eso tiene que ver con la situación, el avance y la situación de lo que vaya pasando. La comunidad debe saber para poder cuidarse. Comunicar no es solamente contar muertos y heridos, dar curvas epidemiológicas y datos estadísticos, emitir boletines de daños, llenar páginas de diarios y pantallas de televisión con imágenes de desastre, muerte o destrucción, porque eso es información de daño. Lo que nosotros debemos hacer es contar la realidad sin alarmar. Es decir, en este caso, por ejemplo, del dengue y coronavirus, sabemos que si cada una de las personas o en las familias somos multiplicadores también de los mensajes de prevención y practicamos y damos ejemplo, podemos disminuir o frenar el avance de la enfermedad. ¿Qué necesita saber la población? Por ejemplo, qué es lo que está pasando. Digamos, en este caso, la naturaleza debe tener también conocimiento de dónde viene esta enfermedad, qué le puede pasar a la persona, qué otros riesgos pueden presentar y qué podemos hacer para proteger nuestra salud y de nuestra familia. ¿Qué se necesita? Tomar decisiones para dar una respuesta adecuada. Es decir, para eso debemos
coordinar, como decíamos anteriormente, con otras instituciones y sectores para poder dar a conocer la situación y las acciones que se están realizando, porque también es importante dar a conocer a la población que tanto al gobierno como a las instituciones privadas y públicas de donde se dedican a la salud pública están interesados por la salud de la gente, es decir, generar esa información donde la población pueda comprender de que está en cierta forma protegida y acompañada por las autoridades. La comunicación de riesgos en emergencia de salud pública ayuda a las poblaciones en riesgo a tomar decisiones fundamentales, fomenta los comportamientos protectores, complementa los sistemas de vigilancia existentes, coordina a los asociados en materia de salud y de otros sectores, reduce al mínimo la perturbación social y económica y crea la confianza necesaria para prepararse ante graves amenazas de salud pública y responder a ellas y recuperarse. En una situación de emergencia o catástrofe también existen el riesgo real y riesgo percibido en la comunidad, es decir, no es lo mismo el riesgo real que el riesgo percibido. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que informamos, porque se pueden confundir y eso es lo que nuevamente hacemos hincapié, puede llevar a la situación de angustia, ¿no? En cuanto a lo que dicen los expertos y estudiosos del comportamiento humano en momentos de emergencia y crisis, como Peter Sandam, sostienen que la estrategia de comunicación dependerá del momento que vive la gente. En este caso tenemos 4 momentos: peligro alto, percepción baja; peligro bajo, percepción alta; peligro moderado, percepción moderada; y peligro alto, percepción alta. Bueno, en cada una de estas situaciones, digamos, podemos planificar según nuestra percepción en qué momentos estamos, debemos planificar y cada acción comunicacional, ¿no? Siempre en cuanto a los mensajes. Bueno, y en cada uno de estos momentos, en este material recomendamos, digamos, qué podemos hacer, qué podemos planificar. Eso va a ser una evaluación del equipo de comunicación de riesgo y de las autoridades para ir viendo en qué momentos estamos y qué es lo que vamos a planificar. Como conclusión, podemos decir que una buena estrategia de comunicación no reemplaza una mala estrategia sanitaria. Una mala comunicación puede hacer fracasar una estrategia sanitaria. Otras de las conclusiones es que la comunicación para enfrentar emergencias de salud pública no es un comunicado de prensa, un póster o relaciones públicas. Es una estrategia planificada que demanda conocimientos básicos de comunicación en crisis, exige planificación e inclusión de la población, tomando en cuenta sus preocupaciones, intereses, realidad social y cultural. Además, conocer y analizar los riesgos reales y los riesgos percibidos por la población es fundamental para desarrollar la estrategia de comunicación de riesgo. El trabajo articulado entre instituciones de salud, científicos, medios de comunicación y población es fundamental para lograr un equilibrio entre el riesgo real y el percibido. Si la población no percibe un riesgo, no responderá adecuadamente para prevenirlo. La comunicación es exitosa cuando incluye a la comunidad. Es como decíamos al principio, ¿no? Nuestro principal aliado es la comunidad. Escuchar qué necesitan y qué es lo que les está preocupando. Llegar a la población en sus propios códigos, en función de sus intereses y de acuerdo a sus conocimientos y creencias. De esa manera se los incluye en la adopción de comportamientos y acciones que ayudarán a la prevención y control del riesgo de la enfermedad. Bueno, como decíamos también que la comunicación de riesgo debe basarse en fuentes oficiales. Queremos ofrecer en este Power de dónde podemos sacar información fehaciente, veraz y creíble, digamos, el día a día. Acá ponemos
los links de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Pública de la Nación, la página oficial del Gobierno de Corrientes. Así que esas son las fuentes de donde podemos nutrirnos para ir armando nuestra estrategia de comunicación. Porque hablamos de un mensaje unificado, congruente, veraz y verificable, por eso debemos ajustarnos a estas fuentes oficiales, pero también decimos que deben ser rápidas, es decir, por más que utilicemos un mensaje unificado, ese mensaje puede ir cambiando a medida que la situación de salud vaya avanzando, digamos, de manera positiva o negativa. Entonces hay que estar atentos en forma permanente. Por eso vamos a dar desde nuestra área de prensa, de comunicación y prensa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, algunas sugerencias, como ser, primero, conformar un equipo de comunicación de riesgo, integrado por comunicadores, especialistas, autoridades que representen a la provincia, al municipio, otras instituciones, líderes comunitarios, fuerzas vivas y colaboradores, para que la información se maneje de manera unificada, clara, sencilla, actualizada y que llegue a toda la comunidad con la verdad, pero llevando tranquilidad. También se aconseja una capacitación, digamos, en forma permanente al equipo de comunicación de riesgo, si así se puede armar, y para el call center de la provincia de Corrientes, nuestros aporte sería que la elaboración del mensaje clave que se va a emitir a la población sea unificado y que todos quienes estén en esta posición de informar a la gente a través del call center deben manejar la misma información. El perfil de estos colaboradores deben tener empatía y conocimiento sobre esas respuestas, es decir, el mensaje clave unificado. De manera rápida también, ¿no? Contar con el vocero oficial, estar atentos al parte diario real de las autoridades o vocero autorizados, sin esconder información actual, tratar de evitar la angustia, el pánico y la desesperación, y tener contactos y reuniones permanentes con el equipo de comunicación de riesgos. Bueno, esto ha sido nuestro aporte desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchas gracias.